Mi nombre es Camila Reyes. Antes de seguir, te recomiendo que te sirvas algo caliente y te acomodes, porque esta historia tiene capas que vas a querer escuchar completas. Tengo 34 años, soy repostera de profesión y sin que nadie lo supiera durante mucho tiempo, también administradora de mi propio negocio de banquetes. Crecí en una familia modesta, de esas donde el dinero siempre alcanzaba justo, ni un peso de más. En la boda de mi cuñado, frente a 120 invitados, mi cuñada tomó el micrófono, sonrió hacia la mesa principal y dijo que se alegraba de que su hermano hubiera encontrado a alguien que al menos sabía hacer algo con las manos, ya que no había nacido con nada más. La gente rió, incómoda. Yo sonreí también, porque ya sabía sonreír así. Bienvenidos de nuevo a este espacio donde contamos historias de familia, de dignidad silenciosa y de las vueltas que da la vida. Si ya has estado aquí antes, sabes que estas historias no terminan donde parecen terminar. Te pido un favor antes de continuar. Escribe en los comentarios la palabra paciencia, si alguna vez tuviste que callar algo que merecía respuesta, y suscríbete si quieres acompañarme hasta el final de esta. Déjame retroceder 8 años, porque para entender por qué esa frase me dolió tanto, primero tienes que conocer todo lo que pasó antes de esa boda. Conocí a Mateo Reyes en una panadería del centro de la ciudad, no la mía, sino una donde yo trabajaba entonces como ayudante de pastelería, ganando un sueldo que apenas cubría el alquiler de un cuarto compartido con otra chica que estudiaba enfermería. Tenía 26 años, había dejado la universidad a la mitad por falta de dinero, y mi plan de vida en ese momento era simple: aprender todo lo que pudiera sobre repostería, ahorrar lo que fuera posible y algún día quizás tener un mostrador propio donde la gente comprara mis pasteles y no los de otra persona. Mateo entró una tarde de octubre buscando un pastel de cumpleaños para su madre y se quedó casi 40 minutos hablando conmigo sobre rellenos y coberturas, aunque después me confesó que en realidad solo quería una excusa para seguir hablando. Era ingeniero civil. Trabajaba en la empresa de muebles y maderas que su familia había construido durante 2 generaciones, una empresa con bodegas, camiones de reparto y un nombre que la gente de la ciudad reconocía. Yo no sabía nada de eso todavía. Para mí, esa primera tarde, él era solamente un hombre amable que se reía con los ojos y que volvió 3 días después a comprar otro pastel que claramente no necesitaba. Empezamos a salir en silencio, casi en secreto, porque yo intuía, sin que nadie me lo dijera todavía, que la diferencia entre nuestras 2 vidas iba a importarle a alguien. Mateo nunca me trató como menos, eso debo decirlo con toda claridad desde el principio de esta historia, porque sería injusto pintarlo como parte del problema. Él me llevó a conocer a sus padres apenas 4 meses después de empezar a salir, orgulloso, sin ningún tipo de vergüenza, contándoles que había conocido a una mujer que hacía los mejores pasteles de café que había probado en su vida. Sus padres, don Aurelio y doña Refugio, me recibieron con una cordialidad cuidadosa, esa cordialidad que uno aprende a distinguir con el tiempo, la que es genuina a medias y educada por completo. Pero quien no estuvo esa noche, quien llegó tarde a con una excusa sobre trafitraco, fue Valeria, la hermana mayor de Mateo, 2 años más grande que él, casada ya entonces con Diego Salcedo, un hombre que se presentaba a sí mismo como empresario antes de que nadie le preguntara a qué se dedicaba. La primera vez que Valeria y yo cruzamos más de 3 palabras fue en esa misma cena. Cuando llegó casi a los postres, besó a su hermano, saludó a sus padres con un cariño teatral, y luego me miró de arriba abajo con una rapidez que solo otra mujer puede notar. Esa evaluación silenciosa que dura 2 segundos pero que uno siente durante años. Así que tú eres la que hace pasteles, dijo, no como pregunta, sino como una etiqueta que me colgaba en el cuello. Le dije que sí, que trabajaba en una pastelería del centro, y ella asintió con esa sonrisa que no llega a los ojos, la sonrisa de quien ya decidió algo sobre ti antes de conocerte. Esa noche, mientras Mateo me llevaba a casa, le pregunté si su hermana siempre era así, y él se rió, incómodo, y me dijo que Valeria era intensa, que con el tiempo me iba a acostumbrar. No sabía todavía cuánta razón y cuánta equivocación había en esa frase al mismo tiempo. Nos casamos 1 año y medio después, en una boda pequeña que pagamos entre los 2, sin ayuda de nuestras familias, porque la mía no tenía cómo darla, y yo no quise pedirle a la de Mateo que cubriera lo que la mía no podía. Recuerdo que doña Refugio ofreció, con buena intención supongo, pagar el banquete completo, y recuerdo también la mirada de Valeria cuando yo respondí, con toda la educación que pude reunir, que preferíamos hacerlo nosotros mismos, aunque fuera modesto. «Qué orgullosa», dijo Valeria en voz baja a su esposo, lo suficientemente alto para que yo lo escuchara, lo suficientemente bajo para poder negarlo después si yo decía algo. Aprendí entonces una de las primeras reglas de mi relación con Valeria. Ella hablaba para que la escucharas, pero construía cada frase con una salida, una manera de decir después que tú habías malinterpretado, que ella jamás dijo eso, que eras tú quien tenía un problema de sensibilidad. Quédate conmigo, porque lo que descubrí después cambió todo, pero antes necesito que entiendas cómo se construyó, ladrillo por ladrillo,
comentario por comentario, el lugar que Valeria decidió que yo ocupaba en esa familia. Los primeros años de matrimonio los vivimos en un departamento pequeño que alquilábamos cerca de la pastelería donde yo seguía trabajando, mientras Mateo ascendía despacio en la empresa familiar, no porque fuera el hijo del dueño, sino porque, para ser justos, era bueno en lo que hacía y su padre, a pesar de todo, creía en ganarse los puestos. Yo seguía soñando con mi propio negocio, anotando recetas en un cuaderno que guardaba en el cajón de la cocina, calculando costos de harina y mantequilla en servilletas mientras Mateo dormía. Cada reunión familiar, cada cumpleaños, cada Navidad, era una nueva oportunidad para que Valeria encontrara la manera de recordarme, con una sutileza que solo se vuelve obvia cuando uno la ve repetida durante años, que yo no pertenecía del todo a ese mundo de muebles finos y apellidos conocidos en la ciudad. Recuerdo una Nochebuena, debí tener entonces unos 28 años, en la que llevé un pastel de 3 leches que había preparado con mucho cuidado, queriendo, lo admito, impresionar un poco a esa familia que aún no terminaba de aceptarme del todo. Valeria lo probó frente a todos, hizo una pausa larga y dijo: «Está bueno de verdad, para ser de los que se venden en la calle». La frase llevaba un cumplido envuelto en un insulto tan fino que la mitad de la mesa ni siquiera lo notó, pero doña Refugio sí lo notó, porque vi cómo bajaba la mirada hacia su plato un segundo de más, y Mateo también lo notó, porque su mandíbula se tensó apenas, aunque no dijo nada esa noche. Yo aprendí a guardarme esos momentos en un lugar muy profundo, un cajón distinto al de mis recetas, un cajón donde fui acumulando, sin saberlo todavía, la determinación más silenciosa y más terca de mi vida. Pasaron los años así, en ese patrón que cualquiera que haya vivido algo parecido reconocerá enseguida. Comentarios pequeños, disfrazados de broma, de preocupación, de simple observación. Valeria nunca gritó, nunca me insultó de frente. Nunca me dio un motivo claro para defenderme abiertamente sin parecer exagerada. Me preguntaba, frente a otros, si ya había aprendido a manejar bien el dinero desde que me había casado con su hermano, como si antes de Mateo yo hubiera vivido en la miseria total. Me presentaba ante sus amistades como la esposa de mi hermano, la que hace pasteles. Nunca por mi nombre completo, nunca como Camila Reyes, siempre como un oficio menor adherido a un apellido prestado. Y yo cada vez sonreía, asentía y por dentro guardaba la cuenta. No lo sabía todavía, pero la verdad ya se estaba acercando a mí, aunque tomaría años en llegar del todo. Mientras tanto, mi vida seguía su propio curso, lejos de la sombra de Valeria. A los 30 años, después de ahorrar durante casi 4, junté lo suficiente para alquilar un pequeño local, apenas 30 metros cuadrados en una calle secundaria, donde monté lo que al principio era solamente un mostrador con 3 tipos de pastel y una vitrina de segunda mano que compré casi regalada en un remate. Mateo me apoyó desde el primer día, no solo con palabras, sino ayudándome los fines de semana a pintar las paredes, a cargar mesas, a repartir volantes en las esquinas cercanas. Le puse al negocio el nombre de mi abuela, Dulces de Amparo, porque ella había sido la primera persona que me enseñó a hornear, en una cocina pequeña donde el horno tardaba el doble que cualquier horno moderno, y aún así todo le salía perfecto. Le conté a la familia de Mateo sobre el local apenas lo firmé, emocionada, esperando quizás algo de entusiasmo genuino. Don Aurelio me felicitó con sinceridad. Preguntó por los números, por el contrato de alquiler, por si necesitaba algún tipo de ayuda para los primeros meses, algo que yo agradecí pero rechacé porque quería construir esto completamente con mis propias manos. Doña Refugio prometió ir a comprar el primer día, y cumplió. Valeria, en cambio, solamente dijo: «Qué bonito que tengas un hobby así, algo para entretenerte mientras Mateo sigue creciendo en la empresa. Un hobby». Después de 4 años de ahorro, de noches sin dormir calculando márgenes de ganancia, de aprender sola sobre permisos sanitarios y proveedores de harina al mayoreo, mi negocio era, para ella, un hobby para entretenerme. Los primeros 2 años del local fueron durísimos, de esos que nadie te cuenta cuando sueñas con tener tu propio negocio. Hubo meses en que apenas cubría el alquiler, meses en que tuve que pedirle a Mateo que me prestara dinero para pagar a mi única empleada, una muchacha llamada Lourdes que se convirtió, con el tiempo, en algo parecido a una hermana para mí. Pero también empecé a estudiar, de noche, después de cerrar el local, un curso de contabilidad básica en un instituto técnico, porque entendí rápido que para que un negocio sobreviviera no bastaba con saber hornear bien. Había que entender los números mejor que nadie. Ese curso, que empecé casi por necesidad, terminó abriéndome una puerta que cambiaría todo años después, aunque entonces yo no tenía ni idea de hacia dónde me llevaría. Mientras tanto, la vida de Valeria parecía, desde afuera, brillante, casi de revista. Diego, su esposo, había fundado una constructora pequeña que, según contaban en cada reunión familiar, crecía a pasos agigantados. Compraron una casa grande en un fraccionamiento nuevo de la ciudad, cambiaron de auto cada 2 años. Viajaron a Europa 2 veces en un solo verano, según mostraban las fotografías que Valeria publicaba con cuidado, siempre con el ángulo perfecto, siempre con la sonrisa exacta.
En cada reunión familiar, Diego hablaba de nuevos proyectos, de terrenos comprados, de contratos con el gobierno municipal que sonaban enormes aunque nunca se explicaban con demasiado detalle. Valeria flotaba por esas conversaciones como si hubiera nacido para ellas, mencionando de pasada el nombre de algún restaurante caro, alguna marca de bolso, algún club al que ahora pertenecían. Yo seguía, mientras tanto, contando monedas en la caja registradora cada noche, anotando en mi cuaderno cuántas tartas se habían vendido, ajustando recetas para reducir costos sin sacrificar calidad. No voy a mentirte. Hubo noches en las que llegué a casa, me senté en el borde de la cama y lloré de cansancio y de duda, preguntándome si realmente valía la pena tanto esfuerzo para un negocio tan pequeño comparado con lo que parecía tener Valeria sin aparente esfuerzo. Mateo, en esas noches, se sentaba a mi lado, sin decir mucho, simplemente sosteniéndome la mano, recordándome que él había visto crecer ese negocio desde cero, que sabía exactamente cuánto trabajo había detrás de cada pastel vendido, y que eso, para él, valía más que cualquier casa grande o cualquier viaje a Europa. Hubo un episodio, cuando yo tenía 30 años recién cumplidos, que se quedó grabado en mí con una nitidez distinta a todos los demás comentarios acumulados de Valeria, porque fue la única vez que ella cruzó una línea frente a alguien que no era de la familia. Fue en el cumpleaños número 60 de don Aurelio, un evento grande con más de 80 invitados entre socios de la empresa de muebles, amigos de toda la vida y familia entendida. Yo había insistido en hacer el pastel principal, un pastel de 3 pisos decorado con flores de azúcar que me tomó 2 días enteros preparar, queriendo regalarle a mi suegro algo hecho con mis propias manos, ya que no podía competir económicamente con los regalos que otros invitados llevaban. Una de las socias de la empresa, una mujer elegante llamada Beatriz que no conocía a nadie de mi lado de la historia, se acercó a felicitarme por el pastel, preguntando dónde había estudiado repostería, genuinamente impresionada por el nivel del trabajo. Antes de que yo pudiera responder, Valeria, que pasaba cerca con una copa en la mano, intervino con una risa ligera. «Ay, Beatriz, Camila no estudió en ningún lado elegante. Ella aprendió por necesidad, ¿verdad, Camila? A veces la pobreza es la mejor escuela de oficios». Lo dijo con esa sonrisa suya, esperando quizás que sonara como un cumplido extraño, pero Beatriz, que no tenía ningún filtro familiar que la obligara a sonreír educadamente, frunció el ceño visiblemente y respondió, antes de que yo pudiera decir nada. Bueno, pues esta escuela le enseñó mejor que cualquier academia cara que yo conozca. Fue la primera vez que vi a Valeria quedarse sin palabras frente a otra persona, y aunque no dije nada en ese momento, guardé esa escena con un cuidado especial, porque me demostró algo que tardaría años en usar a mi favor. Que la opinión de Valeria sobre mí, por más que doliera, no era la verdad universal que durante tanto tiempo había sentido que era. A los 32 años, después de 5 años de dulces de amparo, algo empezó a cambiar de manera silenciosa pero firme. Una vecina del fraccionamiento donde vivían mis suegros me pidió que hiciera el banquete completo de la boda de su hija. No solo el pastel, sino bocadillos, postres individuales, una mesa de dulces completa para 200 invitados. Acepté con el corazón en la garganta, sabiendo que era un riesgo enorme para mi pequeño local, pero también una oportunidad que no podía dejar pasar. Trabajé semanas enteras, con Lourdes y 2 ayudantes que contraté solo para esa boda, calculando cada detalle con una precisión que había aprendido a fuerza de necesidad. El evento fue un éxito tan rotundo que durante los siguientes 6 meses recibí 11 solicitudes más para banquetes completos, bodas, 15 años, eventos corporativos, todo por recomendación de boca en boca. Fue entonces cuando entendí que mi negocio podía ser mucho más grande de lo que había imaginado, y empecé a transformarlo, despacio, en un servicio de banquetes y repostería fina, no solamente un mostrador de barrio. Reinvertí cada peso de ganancia en el negocio durante los siguientes 3 años, en lugar de gastarlo en lujos visibles. No cambié de auto, seguí viviendo en un departamento modesto, no porque no pudiera ayudarme, sino porque entendí algo que, sospecho, Valeria nunca entendió, que la riqueza visible y la riqueza real casi nunca son la misma cosa. Contraté a un contador profesional, abrí una cuenta de ahorro empresarial separada de mis gastos personales, empecé a guardar, mes tras mes, un porcentaje fijo de cada ganancia, sin que nadie en la familia de Mateo, ni siquiera él del todo, supiera con exactitud cuánto estaba creciendo realmente Dulces de Amparo por dentro. Quédate conmigo, porque lo que descubrí después cambió todo. Pero antes necesito contarte cómo empezaron a aparecer, casi sin que nadie las notara del todo, las primeras grietas en la vida perfecta de Valeria y Diego. 3 años antes de la boda con la que comencé esta historia, cuando yo tenía 31 años, ocurrió algo que en su momento pareció pequeño, casi insignificante, pero que terminaría siendo la primera señal visible de un problema mucho más grande. Fue en una comida familiar de domingo, en casa de mis suegros, cuando Diego, después de un par de copas de vino de más,
Empezó a hablar con un entusiasmo extraño sobre un proyecto de departamentos que estaba construyendo en las afueras de la ciudad. Un edificio de 12 niveles que, según él, iba a cambiarle la vida a la familia entera. Don Aurelio, que llevaba más de 30 años en el mundo de los negocios, le hizo un par de preguntas concretas sobre los números del proyecto, sobre quién lo estaba financiando, sobre los permisos de construcción. Diego respondió con vaguedades, con risas nerviosas, cambiando de tema rápidamente hacia otro asunto. Esa noche, de regreso a casa, Mateo me comentó, preocupado, que su padre le había dicho en privado que algo en esas respuestas no le había gustado nada, que un empresario serio siempre sabe responder preguntas básicas sobre su propio proyecto sin titubear. Pasaron los meses, y el edificio de 12 niveles del que Diego tanto hablaba apareció. Sí, pero a un ritmo extrañamente lento, con la estructura detenida durante semanas enteras sin explicación aparente, con trabajadores que aparecían y desaparecían según contaban algunos conocidos que pasaban frente a la obra camino al trabajo. Valeria, sin embargo, seguía publicando fotografías de viajes, seguía hablando en las comidas familiares de nuevos proyectos, de un terreno en la costa que estaban a punto de cerrar, de una expansión hacia otra ciudad. Empecé a notar, aunque entonces no le di demasiada importancia, que cada vez que alguien le hacía a Diego una pregunta concreta sobre dinero, él respondía con una historia distinta, una cifra distinta, un socio distinto, como si estuviera improvisando sobre la marcha un guión que cambiaba según quien preguntaba. Fue mi contador, un hombre serio y discreto llamado Ernesto Villalba, quien me había ayudado durante años a ordenar las finanzas de Dulces de Amparo, quien sin querer me dio la primera pista real de que algo andaba profundamente mal en la empresa de Diego. Un día, revisando juntos los números trimestrales de mi negocio, Ernesto mencionó de pasada que un colega suyo, otro contador de la ciudad, le había comentado que estaba haciendo trabajo de revisión para una constructora pequeña que tenía, según sus palabras, más deudas que obra terminada, una frase que Ernesto usó como simple anécdota de oficina, sin saber que esa constructora pertenecía a mi propio cuñado. No le di mayor importancia esa tarde, asumí que se trataba de una coincidencia o de una constructora distinta, pero el comentario se quedó guardado en algún rincón de mi memoria, como suelen quedarse las cosas que después resultan importantes. Fue durante el año siguiente cuando las señales empezaron a multiplicarse de una manera que ya no se podía ignorar. Doña Refugio me contó, un día que fui a visitarla sola, que había prestado una suma importante de sus ahorros a Diego, solo para cubrir un bache temporal de liquidez, según le había explicado él, prometiendo devolvérselo en 3 meses. Pasaron esos 3 meses, y luego 6, y el dinero nunca regresó completo, solo en pequeños abonos irregulares acompañados siempre de una nueva excusa. Don Aurelio, por su parte, dejó de hablar del tema en las comidas familiares, lo cual, para quien conocía su carácter directo, era en sí mismo una señal preocupante. Mateo me confesó, una noche, que su padre sospechaba que la empresa de Diego estaba sostenida casi por completo con créditos bancarios y préstamos personales, no con ganancias reales de los proyectos. Yo, mientras tanto, seguía construyendo Dulces de Amparo con una disciplina que algunos podrían llamar obsesiva. Para entonces ya tenías 6 empleados de planta y un equipo extra que contrataba para eventos grandes, había comprado, con ahorros propios y un pequeño crédito que pagué en menos de 2 años, el local donde antes solo alquilaba, y había abierto una segunda cuenta de inversión donde colocaba, mes a mes, un porcentaje fijo de las ganancias. No se lo conté a nadie de la familia de Mateo, ni siquiera en las comidas donde Valeria seguía refiriéndose a mi negocio como algo menor. Aprendí, sin proponérmelo del todo, una lección que cargo conmigo hasta hoy. Hay un poder silencioso en dejar que la gente subestime lo que has construido, porque esa misma subestimación te da espacio para crecer sin que nadie intente frenarte o aprovecharse de ti. No lo sabía todavía, pero la verdad ya se estaba acercando a mí, y esta vez de una forma que iba a cambiar completamente la relación entre Valeria y yo. Faltaban apenas 8 meses para esa boda de la que te hablé al principio, la boda de mi cuñado menor, el hermano más joven de Mateo, donde Valeria pronunciaría esas palabras que ninguno de los dos podíamos imaginar todavía cuánto pesarían después. La boda fue en un salón de jardín a las afueras de la ciudad, uno de esos lugares con luces colgantes entre los árboles y mesas vestidas de blanco que cuestan, calculé sin querer por costumbre profesional, una fortuna por evento. Mi cuñado menor, Tomás, se casaba con una joven encantadora llamada Paula, y toda la familia estaba reunida, 120 invitados entre primos, tíos, amigos de toda la vida y socios de la empresa familiar. Yo llevaba un vestido azul marino que había comprado en oferta 2 años atrás y que todavía me quedaba perfecto, y Mateo, a mi lado, no dejaba de decirme al oído que me veía hermosa, ajeno por completo a lo que estaba a punto de pasar. Llegó el momento de los brindis. Después del plato principal, cuando el maestro de ceremonias fue pasando el micrófono entre los familiares más cercanos. Don Aurelio habló primero, breve y emotivo,
deseándole a su hijo menor una vida tan plena como la que él había construido junto a doña Refugio. Luego habló Mateo, contando una anécdota tierna sobre Tomás de niño. Y entonces el micrófono llegó a Valeria, que se puso de pie con una copa de vino en la mano, con esa seguridad que solo da haber ensayado un discurso frente al espejo más de una vez. Habló primero de Tomás, de lo orgullosa que estaba de su hermano menor, de lo bien que se veía con Paula. Y luego, casi como un giro casual en su discurso, mirando hacia nuestra mesa, con una sonrisa que yo conocía perfectamente, dijo: y hablando de hermanos que encontraron pareja, me alegra tanto que Mateo haya encontrado a alguien que, aunque no nació con las mismas oportunidades que nosotros, al menos sabe hacer algo con las manos. Una pausa calculada, una risa nerviosa de algunos invitados que no entendían bien si era broma. Porque no todos pueden tener una carrera como la de Diego o como la de Mateo, pero está bien, cada quien aporta lo que puede a la familia, ¿no? Levantó su copa hacia mí, sonriendo, como si acabara de decir algo gracioso y cariñoso, y varios invitados, sin captar del todo el filo de la frase, levantaron también sus copas y brindaron. Sentí el calor subirme por el cuello, esa sensación tan conocida de humillación pública disfrazada de cumplido. Miré a Mateo, que tenía la mandíbula tensa y los puños cerrados sobre la mesa, conteniéndose visiblemente. Miré a doña Refugio, que bajó la mirada hacia su plato. Y entonces hice lo que llevaba años de práctica haciendo. Sonreí, levanté mi propia copa hacia Valeria y dije, con una voz tan calmada que me sorprendió a mí misma: «Gracias, Valeria. Qué generosa». Nadie en esa mesa supo, en ese momento, que algo dentro de mí había terminado de decidirse esa noche. No fue una decisión de venganza, quiero ser clara contigo, sino una decisión de claridad. Entendí, mientras aplaudía la torta nupcial minutos después, que jamás volvería a sentarme en una mesa donde se me permitiera ser invisible o menor. Esa noche guardé esa frase en mi cajón de memorias dolorosas, junto a todas las demás, y por primera vez en años sentí que el cajón ya estaba casi lleno. Quédate conmigo. Porque lo que pasó apenas un año después de esa boda, ninguno de los dos lo vio venir, ni Valeria ni yo, y cambió completamente el lugar que cada una ocupaba en esta historia. Los meses después de la boda transcurrieron con una normalidad engañosa. Seguí trabajando en Dulces de Amparo, que para entonces ya manejaba más de 20 eventos al mes entre bodas, 15 años, eventos corporativos y un contrato fijo con 2 hoteles de la ciudad que me compraban postres para sus restaurantes. Había contratado a un gerente de operaciones, un joven llamado Rodrigo, que había estudiado administración y que me ayudaba a coordinar la logística mientras yo me enfocaba en la calidad y en las relaciones con los clientes grandes. Mi contador, Ernesto, me decía con frecuencia, casi con asombro profesional, que mis números eran de una solidez poco común para un negocio que había empezado, literalmente, con una vitrina de remate. Fue Ernesto, de nuevo, quien me trajo la siguiente pieza del rompecabezas, esta vez sin ninguna intención de chisme, simplemente como parte de una conversación profesional. Un cliente nuevo había llegado a su despacho pidiendo asesoría porque un proveedor le debía dinero desde hacía meses, un proveedor de materiales de construcción que, según el contrato que el cliente le mostró a Ernesto, pertenecía a la misma constructora de Diego. Parece que tienen problemas serios de flujo de caja, me comentó Ernesto, sin darle mayor peso al asunto, mientras revisábamos juntos mis propios estados financieros trimestrales. Esa noche se lo conté a Mateo, con cuidado, sin querer sonar como si estuviera buscando mala fortuna para su hermana, y él suspiró, pasándose la mano por el cabello, y me dijo que su padre llevaba meses tratando de hablar con Diego sobre sus finanzas, sin mucho éxito. Empecé entonces, casi sin proponérmelo, a prestar más atención a las señales que antes había dejado pasar. Noté que Valeria había dejado de publicar fotografías de viajes en los últimos meses. Noté que, en la última comida familiar, Diego había llegado solo, sin Valeria, con una excusa vaga sobre una migraña que ella tenía. Noté que el auto nuevo que solían cambiar cada 2 años seguía siendo el mismo desde hacía 3. Son detalles pequeños, lo sé, el tipo de cosas que uno nota solo cuando ya está buscando, pero que en conjunto empezaron a dibujar una imagen muy distinta a la fachada perfecta que Valeria había mantenido durante años. Hubo una noche, unos 5 meses después de la boda, en la que doña Refugio me llamó llorando. Me contó, entre lágrimas, que Diego le había pedido a Valeria que vendiera unas joyas de familia, herencia de su propia abuela, para cubrir una nómina atrasada de los trabajadores de la constructora, porque si no lo hacían, corrían el riesgo de una demanda laboral. Me contó también que Valeria, por primera vez en años, se había quebrado frente a ella, confesándole que llevaba meses fingiendo que todo estaba bien frente a la familia, que tenía demasiado miedo y demasiada vergüenza de admitir que las cosas se estaban derrumbando. Escuché a mi suegra esa noche durante más de 1 hora, sosteniendo el teléfono con una mano y, con la otra, amasando sin pensar una porción de masa que ya no necesitaba, solo para tener algo que hacer con las manos mientras procesaba lo que escuchaba.
No voy a mentirte sobre lo que sentí esa noche, porque esta historia no tendría ningún valor si te la cuento a medias. Sentí, por un instante breve y humano, algo parecido a una satisfacción amarga, el tipo de sentimiento que uno no elige sentir, pero que llega de todos modos cuando alguien que te humilló durante años empieza a enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones. Pero ese sentimiento duró apenas un par de minutos, porque enseguida llegó algo más fuerte. La imagen de Doña Refugio llorando, la imagen de mis sobrinos, los hijos de Valeria, que no tenían absolutamente nada que ver con los errores de sus padres, y una pregunta incómoda que empezó a rondarme la cabeza esa misma noche y que no me abandonaría durante los meses siguientes. ¿Sobre qué iba a hacer yo? Exactamente, si la situación llegaba a tocarme directamente a mí. No lo sabía todavía. Pero la verdad ya se estaba acercando a mí de una forma mucho más concreta de lo que imaginaba. Consulté con Ernesto en una de nuestras reuniones regulares, sin darle todos los detalles, simplemente preguntándole de manera hipotética qué implicaba para alguien servir de aval o garante en un préstamo bancario para un familiar con problemas financieros. Él me explicó, con la paciencia que lo caracterizaba, los riesgos legales y patrimoniales que eso conllevaba, cómo un aval responde con su propio patrimonio si la otra parte no puede pagar, y cómo había visto en sus años de profesión a más de una familia destruida por ese tipo de decisiones tomadas desde la culpa o la presión emocional en lugar de la cabeza fría. Salí de esa reunión con más preguntas que respuestas, pero con una certeza que se fue afirmando con cada semana que pasaba. Si alguna vez me pedían algo así, tendría que pensarlo con una claridad que no dejara espacio para la culpa ni para el rencor, solamente para la razón. Durante los meses siguientes, la situación de Diego se deterioró visiblemente. Me enteré por distintas conversaciones familiares que el edificio de 12 niveles había quedado completamente detenido, con una grúa abandonada en el terreno que los vecinos de la zona empezaron a fotografiar y a comentar en redes sociales locales, para vergüenza de toda la familia. 2 bancos le habían negado nuevos créditos. Un socio menor de la constructora lo había demandado por incumplimiento de contrato. Y lo más doloroso para Valeria, según me contó Doña Refugio en una de nuestras llamadas, fue tener que sacar a sus hijos del colegio privado donde habían estudiado toda su vida para inscribirlos en uno público. Una decisión que Valeria vivió, según sus propias palabras, como la peor humillación de su vida. Una frase que a mí, escuchándola de segunda mano, me resultó casi irónica considerando todas las humillaciones pequeñas que ella misma había repartido durante años sin pensarlo 2 veces. Mateo y yo hablamos mucho durante esos meses sobre qué postura tomar como familia. Él, leal a su hermana a pesar de todo, sentía una mezcla constante de lástima y frustración, queriendo ayudar pero sin saber exactamente cómo, consciente además de que sus propios ahorros, aunque sólidos, no alcanzarían para resolver una deuda del tamaño que empezaba a rumorearse en la familia. Yo, por mi parte, mantenía una distancia cuidadosa, ofreciendo apoyo emocional a través de Doña Refugio, enviando comida a la casa de Valeria en un par de ocasiones a través de Mateo, pero sin acercarme directamente, sin ofrecer dinero, sin abrir una puerta que después no supiera cómo cerrar. No era rencor lo que me mantenía a distancia, quiero que entiendas eso con claridad. Era prudencia, la misma prudencia que me había enseñado a construir un negocio sólido durante una década, aplicada ahora a proteger lo que con tanto esfuerzo había construido. Lo que pasó después no podría haberlo predicho, ni de cerca. 14 meses después de aquella boda, un martes por la tarde, mientras yo terminaba de supervisar un pedido grande de postres para un evento corporativo, recibí una llamada de un número que no tenía guardado. Era Valeria. Dudé un segundo antes de contestar, sorprendida de ver su nombre en la pantalla, porque Valeria nunca me llamaba directamente. Todo siempre pasaba a través de Mateo o de Doña Refugio. Contesté con un saludo neutro y su voz, del otro lado, sonaba distinta como yo la recordaba, más baja, más insegura, despojada de esa seguridad teatral que siempre la había caracterizado. Me preguntó si podíamos vernos las 2 solas, para hablar de algo importante. Le dije que sí, sin preguntar de qué se trataba, y acordamos vernos esa misma semana en una cafetería tranquila, cerca de mi local, un lugar neutral, ni su territorio ni el mío. Pasé los días previos a esa cita con una mezcla extraña de curiosidad y cautela. Hablé con que me confesó que él tampoco sabía exactamente qué quería hablar conmigo su hermana, aunque sospechaba, por comentarios sueltos de su padre, que la situación de Diego había llegado a un punto crítico, quizás el más crítico hasta entonces. Hablé también, brevemente, con Ernesto, contándole esta vez sin rodeos que sospechaba que mi cuñada iba a pedirme algún tipo de ayuda financiera, y preguntándole qué debía tener en cuenta antes de aceptar o rechazar cualquier cosa. Ernesto, con su calma habitual, me recordó algo que llevaría conmigo a esa cafetería como un ancla. Camila, puedes ayudar a alguien sin tener que destruirte a ti misma en el proceso. Esas 2 cosas no son lo mismo, aunque a veces la culpa nos haga sentir que sí. El día de la cita llegué 15 minutos antes.
Pedí un café y me senté en una mesa junto a la ventana, observando la calle, repasando mentalmente todo lo que sabía hasta entonces sobre la situación de Diego y Valeria, ordenando mis propios sentimientos antes de que ella llegara. Valeria entró con 10 minutos de retraso, algo inusual en ella, que siempre había sido puntual hasta la exageración. Llevaba el cabello recogido de manera apresurada, sin el maquillaje impecable de siempre, vestida con ropa sencilla que yo nunca le había visto puesta. Se sentó frente a mí, pidió un té que apenas tocó y durante varios segundos no dijo nada, simplemente miró su taza con una intensidad que no le conocía. Gracias por venir, dijo finalmente, sin levantar del todo la mirada. Sé que no hemos sido cercanas. Asentí, sin decir nada, dejando que ella continuara a su propio ritmo. Respiró hondo y empezó a hablar, primero de manera entrecortada, luego con un torrente de palabras que parecía llevar meses conteniendo. Me contó, con más honestidad de la que yo esperaba, que la constructora de Diego estaba prácticamente quebrada, que debían a proveedores, a trabajadores, a 2 bancos, y que la única posibilidad real de salvar algo, de no perder también la casa donde vivían, era conseguir un préstamo de consolidación de deudas con una tasa razonable, algo que ningún banco les ofrecería dado el historial crediticio que Diego había acumulado en los últimos 2 años. El banco nos dijo que sí podían darnos el préstamo. Continuó, con la voz temblando ligeramente, pero necesitan un aval, alguien con buen historial crediticio, con ingresos demostrables, con patrimonio propio. Hizo una pausa larga jugando con la cuchara dentro de su taza de té sin levantarla. Hablamos con todos. Con mis padres, pero ya están al límite con lo que le prestaron antes a Diego. Con amigos de Diego, que se negaron apenas escucharon la palabra aval. Y entonces se detuvo, tragó saliva y por fin levantó la mirada hacia mí. Entonces el asesor del banco preguntó si había algún otro familiar con un negocio establecido, con buen historial. Y Mateo le mencionó a tu contador, dijo que tenías una empresa sólida, formal, con buenos números. Otra pausa. Camila, necesito pedirte que seas la avalista del préstamo. Sé que no tengo ningún derecho a pedírtelo. Sé exactamente lo que te he dicho durante estos años, lo recuerdo todo, cada palabra, y créeme que me ha estado quemando por dentro mientras venía hacia aquí. Me quedé en silencio varios segundos, dejando que la pregunta terminara de asentarse en el aire entre nosotras. No sentí, en ese momento, ni el impulso de gritarle todo lo que había guardado durante años, ni tampoco una generosidad instantánea que me hiciera decir que sí sin pensarlo. Sentí sobre todo una calma extraña, la calma de quien finalmente tiene en sus manos algo que durante años no tuvo, la posibilidad de elegir, desde una posición de fuerza real y no de sumisión, qué tipo de relación quería tener con esa persona de ahora en adelante. Valeria, dije, con voz pausada, necesito que entiendas que esto no es una decisión que vaya a tomar en esta mesa ni en este momento. Necesito ver los números completos, hablar con mi propio contador y, probablemente con un abogado, antes de considerar siquiera la posibilidad de poner mi patrimonio detrás del de otra persona. Ella asintió rápidamente, casi con alivio de que no le hubiera dicho que no de inmediato. Por supuesto, lo que necesites. Entonces añadí algo más, algo que llevaba meses, quizás años, queriendo decir sin saber exactamente cuándo tendría la oportunidad. También necesito decirte algo, Valeria, y quiero que me escuches sin interrumpir. Durante años me hiciste sentir pequeña delante de tu familia, delante de la nuestra. Lo hiciste con una sonrisa, con comentarios que después podías negar, con un cuidado tan fino que casi nadie más lo notaba. Y yo lo permití, en parte porque no quería causar conflicto, en parte porque no tenía, hasta ahora, las herramientas o la posición para responder de otra manera. Ella bajó la mirada, sus ojos llenándose de lágrimas que no terminaron de caer. No te digo esto para humillarte ahora, eso no me daría ningún placer real ni resolvería nada. Te lo digo porque si vamos a construir algún tipo de relación de confianza de aquí en adelante, necesita estar basada en honestidad, no en el silencio que tuvimos durante años. Tienes razón, dijo ella, con una voz tan pequeña que casi no la reconocí. Tienes toda la razón. No sé por qué fui así contigo. Creo que necesitaba sentir que había algo en lo que yo era mejor, en algún área, porque en muchas otras siempre sentí que tú y Mateo construían algo más sólido que lo que Diego y yo teníamos, aunque por fuera pareciera lo contrario. Fue la confesión más honesta que había escuchado de ella en 8 años de conocerla. No le respondí con un perdón inmediato, porque hubiera sido falso, pero tampoco con frialdad, porque ya no necesitaba esa frialdad para protegerme. Simplemente le dije que necesitaba tiempo, información y claridad antes de tomar cualquier decisión sobre el préstamo, y que esperaba que, independientemente de lo que decidiera, pudiéramos empezar a construir algo distinto entre nosotras. Las semanas siguientes las pasé revisando, junto con Ernesto y un abogado especialista en derecho financiero que él me recomendó. Cada documento relacionado con la deuda de Diego, los estados de cuenta de la constructora, el historial de pagos, las proyecciones reales del banco sobre la capacidad de pago si se aprobaba el préstamo de consolidación.
Descubrí cosas que la familia no sabía del todo. Que Diego había usado parte de un crédito anterior para gastos personales, no solo del negocio, que había firmado 2 contratos con cláusulas que cualquier asesor serio le hubiera advertido evitar, y que, a pesar de todo el desastre, el proyecto del edificio de 12 niveles, si se terminaba con una gestión distinta, todavía tenía un valor de mercado real que podía recuperar buena parte de las pérdidas a largo plazo. Hablé largamente con Mateo sobre lo que había encontrado y juntos decidimos que, si yo iba a poner mi patrimonio como garantía, no lo haría como un favor ciego, sino bajo condiciones claras que protegieran tanto a mi familia como, en cierto modo, a la propia Valeria de repetir los mismos errores. Le propuse a Valeria y a Diego una reunión formal, con Ernesto y el abogado presentes, donde planteé mis condiciones. Yo sería avalista únicamente del préstamo de consolidación, no de ningún crédito futuro. Diego tendría que aceptar que un gestor financiero externo, elegido por mí, supervisara las cuentas de la constructora durante al menos 2 años. Y cualquier ingreso que el proyecto del edificio generara antes de terminar de pagar el préstamo se destinaría primero a saldar la deuda y no a gastos personales o de imagen. Diego. Sentado en esa reunión, con una postura mucho más humilde que la que yo recordaba de las comidas familiares de antes, aceptó cada condición casi sin objeción, consciente de que no tenía mucho margen para negociar. Valeria, a mi lado, no dijo casi nada durante toda la reunión, pero al final, cuando todos se levantaban para irse, se acercó a mí y me abrazó. Un abrazo torpe e incómodo, el primero real que recuerdo haber recibido de ella en 8 años, y me susurró un gracias que sonó más sincero que cualquier cosa que le había escuchado decir antes. Quédate conmigo, porque lo que pasó en los meses siguientes a esa firma no fue ni el final feliz perfecto que algunos esperarían, ni tampoco el desastre que otros quizás temían, sino algo mucho más real que ambas cosas. El préstamo de consolidación se aprobó 6 semanas después, con mi firma como avalista respaldando la operación. El gestor financiero que yo había sugerido, una mujer llamada Patricia Solórzano, con quien Ernesto había trabajado antes, entró a supervisar las cuentas de la constructora con una disciplina que, según me contó Mateo después, Diego al principio resistió, pero terminó agradeciendo, porque por primera vez en años tenía claridad real sobre hacia dónde iba cada peso que entraba y salía de su negocio. El edificio de 12 niveles, bajo esta nueva supervisión, se terminó 14 meses después, con menos unidades vendidas de las que Diego había soñado originalmente, pero suficientes para empezar a estabilizar las finanzas familiares. Valeria cambió, no de manera instantánea ni perfecta, porque las personas rara vez cambian así, pero sí de manera sostenida. Dejó su trabajo, que en realidad nunca había sido más que decorativo, y empezó a trabajar, para sorpresa de toda la familia, en la administración de mi propio negocio, ayudándome con la coordinación de eventos grandes, un puesto que ella misma pidió, casi con vergüenza, después de que yo mencionara en una comida que necesitaba contratar a alguien de confianza para esa función. Al principio fue extraño para ambas, ajustarnos a una dinámica donde ella, que durante años me había hecho sentir menor, ahora reportaba directamente conmigo en un entorno profesional. Pero con los meses encontramos un ritmo de trabajo respetuoso, e incluso en ciertos días, algo que se empezó a parecer genuinamente a una amistad, construida sobre una honestidad que antes nunca habíamos tenido. Hubo un momento durante esos 2 años de reconstrucción que resumió para mí, mejor que ninguna otra cosa, el cambio real que había ocurrido entre Valeria y yo. Fue en el cumpleaños de mi sobrina mayor, la hija de Valeria y Diego, una niña de 10 años llamada Sofía, que siempre había sido cariñosa conmigo a pesar de la frialdad de sus padres. Sofía me pidió, con una timidez encantadora, si yo podría enseñarle a decorar galletas, porque había visto videos en internet de repostería y quería aprender de verdad, no solo mirar. Pasamos una tarde entera en la cocina de mi local, las dos con delantales puestos, ella concentradísima tratando de hacer una flor de glaseado perfecta, y Valeria sentada en un banco cerca de la puerta, observándonos en silencio con una expresión que no supe descifrar del todo hasta que al final de la tarde, mientras Sofía se lavaba las manos, Valeria se acercó y me dijo en voz baja: «Gracias por no tratarla como yo te traté a ti, por no enseñarle que el valor de alguien depende de cuánto dinero tiene la familia en la que nació». Fue una de las conversaciones más cortas que tuvimos en esos años, pero también una de las más honestas, y entendí, escuchándola, que el verdadero cambio no estaba solamente en las cuentas bancarias que se habían equilibrado o en el préstamo que se había pagado, sino en algo mucho más profundo. En la decisión consciente de no repetir, con la siguiente generación, los mismos patrones de desprecio disfrazado de cariño que habían marcado nuestra propia relación durante tantos años. Mis sobrinos volvieron al colegio privado 2 años después. No porque la situación volviera a ser tan próspera como antes, sino porque Valeria y Diego, juntos, decidieron priorizar la educación de sus hijos sobre cualquier otro lujo visible, una lección que sospecho aprendieron a fuerza de haber perdido casi todo lo demás.
Don Aurelio y doña Refugio, mis suegros, vivieron esos años con una mezcla de alivio y orgullo silencioso, agradecidos de que la familia hubiera logrado mantenerse unida a través de la crisis, y agradecidos también, según me dijo doña Refugio más de una vez con los ojos llenos de lágrimas, de que yo hubiera decidido ayudar no desde la sumisión, sino desde la fuerza y la claridad. Hoy, 2 años después de aquella reunión en la cafetería, Dulces de Amparo tiene 3 locales en la ciudad y un equipo de 22 personas, incluyendo a Valeria, que resultó ser, contra todo pronóstico, excelente coordinando logística de eventos grandes. El préstamo de la constructora se pagó por completo hace 4 meses. Y la relación entre Diego y mi familia, aunque todavía cargada de cierta cautela natural después de todo lo vivido, es hoy una relación de respeto genuino, construida sobre transparencia y no sobre apariencias. No te voy a decir que todo quedó perfecto, porque sería mentirte, y esta historia, como te dije desde el principio, no busca darte un final de cuento. Todavía hay días en que recuerdo esa frase de la boda, que al menos sabe hacer algo con las manos, y siento un eco pequeño de aquel dolor antiguo. Pero ya no me define, porque entendí, a fuerza de años de trabajo silencioso, que el valor de una persona nunca se mide por lo que otros deciden mostrar en una mesa de banquete, sino por lo que esa persona construye, ladrillo a ladrillo. Cuando nadie más está mirando, si algo aprendí de toda esta historia, es que la dignidad silenciosa, esa que no necesita levantar la voz ni demostrarle nada a nadie, termina siendo casi siempre la forma más sólida de poder que existe. No tuve que humillar a Valeria para que el universo equilibrara las cosas. La vida, con su propio ritmo paciente, se encargó de eso. Y a mí solamente me tocó decidir, cuando llegó el momento, si iba a responder desde el rencor acumulado o desde la claridad que tanto esfuerzo me había costado construir. Elegí la claridad y hoy, mirando atrás, sé que fue la decisión correcta, no porque haya sido la más fácil, sino porque fue la que me permitió mirarme al espejo sin ninguna sombra de duda. Y a ti que me escuchaste hasta aquí, te pregunto, ¿alguna vez tuviste que guardar silencio frente a un comentario que te dolió profundamente, esperando el momento correcto para que tu propio esfuerzo hablara por ti? Cuéntame tu historia en los comentarios, me encantaría leerte. Si esta historia te tocó de alguna manera, dale like, compártela con alguien que necesite escuchar que la paciencia y el trabajo silencioso siempre, tarde o temprano, encuentran su recompensa. Y suscríbete para la siguiente historia, porque todavía tengo muchas más que contarte. Nos vemos en el próximo video.